Buen día. Voy a platicar brevemente sobre lo que para mí es el mejoramiento genético en bovinos carne. El negocio ganadero requiere atención en 5 áreas básicas, que son la genética, la alimentación, el manejo, la sanidad y la economía. Y los pongo en un círculo y las conecto entre ellas porque son importantes las 5 y es sí muy importante mantener un balance para que todas sean eficientes. La combinación adecuada permite alcanzar una eficiencia productiva óptima. Si no tenemos un manejo adecuado, las otras áreas sufren. Si no tenemos una sanidad adecuada, vamos a tener efectos sobre las otras áreas y así sucesivamente. La definición que a mí me gusta de mejoramiento genético animal es que el mejoramiento genético animal consiste en aplicar principios biológicos, económicos y matemáticos con el fin de encontrar estrategias óptimas para aprovechar la variación genética existente en una especie de animales, en particular para maximizar su mérito. Esto involucra tanto la variación genética entre los individuos de una raza como la variación entre razas y cruces. Esta es una definición de una publicación que hizo el doctor Hugo Montaldo y esta es la definición que él da de mejoramiento genético. En otras palabras, el mejoramiento genético animal consiste en recabar la información de las características productivas de importancia económica. Hay que medir y hay que recabar esa información de las características de importancia económica y de ellas vamos a hablar hoy. Esas características de importancia económica son el peso al nacer, la facilidad de parto, habilidad y capacidad materna, permanencia productiva, docilidad. También son el peso al destete, el peso al año, la ganancia diaria de peso, consumo y conversión en alimento y circunferencia escrotal. Y las características de la canal también tienen valor económico y son importantes. Y estas son algunas de las características más importantes, porque hay otras también. Y con esta información, recabar la información para analizarla, para poder identificar los individuos sobresalientes y utilizarlos como reproductores en las siguientes generaciones. Eso es lo más importante, saber cuáles son los más eficientes y al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo se identifican los individuos inferiores de más lento crecimiento y desarrollo y se elimina de las poblaciones evaluadas. Si medimos y si analizamos la información, podemos saber cuáles son los animales más eficientes y cuáles son los menos eficientes y hacer selección. La industria de la carne es una cadena productiva de la que la ganadería es el eslabón inicial. La ganadería es el eslabón inicial de la industria de la carne. Para producir un mejor becerro comercial, eso es lo más importante, se necesita tener una visión completa de la industria de la carne. El ganadero que produce los becerros comerciales que van a ser engordados, sacrificados y que van a ir a dar al consumo humano, eh, debe conocer todos los eslabones de la industria de la carne para poder producir un becerro eficiente para todos los eslabones posteriores. La industria ganadera cuenta actualmente con gran cantidad de información y nuevas técnicas para aumentar la eficiencia productiva del ganado bovino productor de carne. Tenemos una gran cantidad de tecnologías modernas de hace 40 años para acá, y la información es bien dinámica, cada vez tenemos más información y para el ganadero comercial es bien importante tratar de entenderla y de leer para que pueda producir un becerro para la industria.
La industria, el ganadero comercial es el único que puede producir becerros. Esa es la realidad, es él el que los produce. Con las características y capacidades deseadas en la industria de la carne, es el único que los produce, ya que esas capacidades son genéticas y se definen durante la gestación. Y hay que tener en cuenta esto. Todas las características que hablé anteriormente son genéticas y se definen durante la gestación. Por eso, la elección del semental para producir las camadas futuras es muy importante. Si los padres y madres de los becerros no tienen la capacidad genética para crecer, para ser eficientes en la engorda, para producir carne de calidad, esas características además se van a transmitir y expresar en las crías. Los padres y las madres deben de tener esas características genéticas para que se puedan expresar. No podrán ser añadidos posteriormente en las otras fases. Eso es bien importante. Si no tienen desde que se gestan, si los padres y las madres no tienen las características y los genes que la industria demanda en las características que quiere mejorar, no pueden ser añadidos posteriormente en las otras fases, independientemente del manejo y alimentación que sean sometidos posteriormente en el proceso de producción. Y repito, esas capacidades y características son genéticas y se definen durante la gestación. Por eso no pueden hacerse añadidas después. Es por eso que al comprar un nuevo semental es importante el saber leer información de los registros y el conocer la productividad del hato en el que vas a usar ese semental. Conocer las características productivas importantes para elegir a los animales más eficientes y productivos que combinen lo mejor con el hato de madres. Y esa información te va a permitir pagar un precio de acuerdo a sus capacidades y valor como reproductores. Te va a permitir, si sabes qué es lo que necesitas y qué es lo que tiene el semental, pagar un precio adecuado de acuerdo a su valor productivo. La industria ganadera es una cadena productiva, ya lo había dicho, la cual cuenta actualmente con gran cantidad de información y nuevas técnicas para aumentar la eficiencia productiva del ganado. Esa industria de la carne está compuesta por una serie de actores, entre ellos el productor comercial que produce los becerros de 10, 12 meses, el acopiador que los repasta, el engordador que los engorda eh, los rastros sobre donde se les sacrifica, las salas de corte, los distribuidores mayoristas, las cadenas de supermercados, los productores de carne y alimentos y los restaurantes. Este proceso, desde la gestación hasta llegar al consumidor final, que es el ama de casa, lleva de 2 a 3 años. Y eso es bien importante. Cuando el productor comercial vende sus becerros a los 12 meses, si es que para repasto, de ahí todavía pasan 2 años en procesos de crecimiento, engorda, procesos de sacrificio, etc. Y el principal propósito en la industria de la carne, en todos sus eslabones productivos, el principal propósito es producir en forma eficiente mayor cantidad de kilos de carne con calidad. La mayoría de los productores hablan, yo quiero producir más kilos. Sí, pero hay que producir kilos de carne con calidad. Y en esa cadena que va del creador de ganado hasta la carne lista para la venta al consumidor, el negocio es producir kilos de carne con calidad. Y por eso hablaba anteriormente de que es importante que el productor comercial conozca cuáles son las características que el consumidor final quiere en la carne que consume. ¿Cuáles son las herramientas para mejorar la productividad de los atos? Eso es bien interesante. Las herramientas existen. En México tienen 25, 30 años eh, que, se, que, se, que existen.
Y una de ellas son los certificados de registro. Los certificados de registro traen mucha información productiva, genética y genómica. Lo otro es también, y esta información viene en los registros, es los datos productivos del peso al nacer, al destete, al año, las ganancias, la circunferencia escrotal, las tallas corporales. Esta información es básica, es la espina dorsal de todas las demás evaluaciones, de las evaluaciones genéticas y genómicas. También las diferencias esperadas en la progenie nos permiten identificar el nivel productivo de un animal dentro de una población de una raza. La parte genómica nos permite identificar características y ver si existen los genes para mejorar esas características. Y por último, tenemos la valoración visual que nos permite ver si la estructura del animal es correcta, si su línea dorsal es fuerte, si sus aplomos son correctos, básicamente es eso. Entonces, si usamos esta información, todas estas tecnologías, podemos tener un mejor criterio para elegir un animal que mejore el hato de madres, si conocemos del hato de madres, sus características productivas, también es muy importante. El principal propósito debe ser enseñar a los creadores a utilizar nuevas tecnologías para acelerar el mejoramiento genético del ganado de México. Ese debe ser el principal propósito de las asociaciones de productores de registro. Y proporcionar al público en general datos productivos, evaluaciones genéticas nacionales y pruebas genómicas. Que esta información se refleje en un certificado de registro. El uso de estas herramientas permite alcanzar un mejoramiento productivo. Vamos a mejorar productivamente y que sea real de aquellas características con valor económico. Eh, y tener un ganado más eficiente en las distintas regiones climáticas de México. El usar la información nos permite ser más eficientes. Y aquí, ya por último, este es un ejemplo de la información genómica de dos individuos. Estos son los valores genéticos para peso al nacer, facilidad de parto directa, facilidad de parto materna, eh, la fertilidad en vaquillas, habilidad materna, permanencia productiva, docilidad. Y trae una parte también para peso al destete, ganancia diaria, peso al año, consumo eficiente de alimentos, circunferencia escrotal. Esta es la parte productiva más importante y también los valores genéticos vienen para marmoleo, área del lomo, grasa de cobertura, suavidad al corte y peso de la canal caliente. Esta información, junto con la demás, nos permite elegir un mejor semental. Y, por ejemplo, en este caso, son dos individuos que tienen valores muy similares para peso al destete, ganancia diaria y peso al año. Uno es más eficiente que el otro para consumo de alimentos. Y también tenemos un animal que tiene un valor de 4 para marmoleo y que el otro tiene un valor de 1 para marmoleo. Entre más alto es el valor, quiere decir que tiene más genes asociados a las características productivas. Y tenemos también que en suavidad al corte, este animal tiene un valor menor y este tiene un valor mayor. Entonces, esta información es muy fácil de entender porque la información va del 1 al 10. Si tenemos 1, es la calificación más baja, y si tenemos 10, es la calificación más alta. Es como la calificación de los niños de la escuela, como las boletas de calificación de los niños. Y entonces vemos que, por ejemplo, para habilidad materna, para leche, el toro de abajo tiene un valor de 6 y el toro de arriba un valor de 4, entonces es mucho mejor el de abajo. Y entonces el uso de toda esta información, no nada más de peso al destete, peso al año y ganancia de peso, sino el uso de toda la información nos permite comprar un semental con mejores características, porque esto se da todos los días.
Esto puede ser el caso de una entrega de sementales, donde la diferencia puede ser el marmoleo, por ejemplo, porque son muy similares, tienen la misma capacidad de crecimiento, tienen la misma peso al año, tienen muy similar circunferencia escrotal, genes asociados a estas características. Pero las diferencias en marmoleo o en suavidad al corte o en habilidad materna son diferentes. Entonces, esto nos permite determinar cuál de ellos vamos a usar y, y actualmente ya esta información muchos creadores la tienen y la pueden proporcionar. Con esto doy por terminado en forma rápida una descripción de lo que es mejoramiento genético. El mejoramiento genético es recabar la información, analizarla y utilizarla para comprar sementales en la próxima generación. Muchas gracias por su atención y quedo pendiente.